Buenas tardes. Primero que nada, le queremos hacer de conocer de que el colectivo Únete Pueblo, usuarios del transporte urbano, está integrado por estudiantes y vecinos de colonias, usuarios que nos hemos ido encontrando en esta lucha. Nosotros iniciamos nuestro proceso con la ruta 21 y 23, que ante la deficiencia y el gran problema de camiones chatarra que presentaban estas dos rutas y ante la falta de atención por parte del gobierno del estado, nosotros como grupo de usuarios nos encargamos de documentar unidad por unidad el estado en que se encontraban, al menos de lo físico, y empezamos un proceso que fue lo que nos llevó hasta la fecha. Esto lo iniciamos, vamos a cumplir 3 años. Se logra documentar estas rutas, logramos que se cambiaran estas rutas y vimos que hacía falta una organización que le diera seguimiento y sobre todo asesoría a los usuarios para poder lograr el transporte que todos queremos, que es moderno, seguro y barato. En este proceso llegamos a un juicio de transparencia al que hemos estado trabajando en el sentido de la representación de los usuarios. Le voy a hacer una breve presentación que es de la información que adquirimos, tanto en qué estado se encuentran las rutas. Tenemos la documentación de revisiones de fichas técnicas, físicas, mecánicas, en que se encuentran las unidades, están actualizadas hasta el mes de enero del 2015. Según Transparencia nos tienen que estar actualizando cada 6 meses para que los usuarios podamos darle seguimiento. Iniciamos con una población de 142 rutas, que son las que hay actualmente en el área metropolitana. De acuerdo a la revisión que realizó la agencia, que se supone que cada año deben de hacer para de ahí poder tener sustento para aumentar las tarifas, nos encontramos que en el año 2014 hubo una revisión de 4.500 unidades. De estas revisiones que se realizaron, alrededor del 64.28 se encuentran con deficiencias tanto físicas, mecánicas y eléctricas. El otro porcentaje es unidades que no fueron revisadas ni presentadas por parte de los empresarios. Otro de los que identificamos son entre quienes son los dueños y empresas grupos a los que pertenecen este transporte. Nos encontramos con que 74 rutas pertenecen al grupo de la CTM, de los cuales hay un gran conflicto de interés, pues como es bien conocido, la CTM son los acarreadores de botas y temporadas electorales y de ahí designan ciertas preferencias hacia estos empresarios. Nos encontramos con que entre el grupo Transregio, Martínez Chavarría, Martínez García y Martínez García, que es un grupo de familia, 44 rutas pertenecen a ellos y el resto de 22 rutas son pertenecientes a un grupo minoritario de la CROC, Tierra Libertad, Grupo Lascano y uniones de choferes. El periodo de vida de los años de las unidades, según la ley del transporte, es de 10 años, de los cuales en su periodo, en caso de que ingresara como gobernante, más del 61.45 están por cumplir los años de vida, de los cuales sería la renovación del transporte. En la siguiente gráfica, ahí se muestra cómo se dividen los porcentajes de lo que se va a renovar. En la siguiente gráfica hacemos un sondeo sobre arrojados de las revisiones que realizaron. El ruta 89, por ejemplo, el 22% son camiones chatarra, el 4% de esta ruta son eficientes y el 74% presentan tanto fallas físicas, mecánicas y eléctricas que ponen en riesgo a los usuarios. De estas revisiones se arrojan unas multas que según la ley, aquí vienen asignadas por grupos, según la ley del transporte, en estas revisiones que se hacen anualmente, deben de ser sancionadas, son los operativos que realizan todos los meses de enero, y estas sanciones son aplicables y se pueden condonar siempre y cuando
el transportista repare el daño. Nos encontramos, ponemos un ejemplo de la ruta 203, que en el mes de febrero se incendió. Encontramos, de acuerdo a las revisiones que realizaron ahora en febrero del 2015, las comparamos con las revisiones que realizaron en el mes de marzo del 2014, la misma unidad, la misma ruta presentaban las mismas fallas que actualmente ellos arrojaban. Entonces son síntomas de que las multas que actualmente aplican no sirven de nada si realmente terminan siendo condonadas. Como un ejemplo, la ruta 400, que en el año del 2013 logramos que se le aplicara una multa de 38 cuotas, y pues que fueron amparados los transportistas, que ya sabemos que se amparan y que hay preferencias por parte del gobierno actual, y que hasta la fecha, apenas el mes de enero, por ser temporada electoral, después de 2 años de estar dando insistencia a esta ruta, logran ingresar solamente 30 unidades. Uno de los otros factores que encontramos fue que estos empresarios, sobre todo el grupo de los Martínez Chavarría, hacen pasar las unidades nuevas de acuerdo a la denuncia y quejas de los usuarios. Se prestan las unidades a otras temporales en los que baja la problemática de denuncia. Entonces, de acuerdo a lo que arroja la agencia de transporte de que ingresó tanto porcentaje de unidades nuevas, pues no, checando y analizando de acuerdo a la matrícula, motor de las unidades, pues no logramos comprobar que pues es una mentira. Pasando a la siguiente gráfica, hacemos un muestreo de las multas e información que nos pasó la agencia de cuántas multas han aplicado a cada ruta. Sí, toda esta información es de la agencia. De hecho, nosotros aquí traemos unos documentos para que den fe de lo que estamos presentando, tanto por número de ruta, número de unidad, revisiones donde ellos lo designan como aprobado o no aprobado según el problema de cada unidad y vehículo. Esto es un muestreo sobre las rutas que participan más en accidentes, y pues que son derivados a que se podrían prevenir si realmente les dieran la atención necesaria y obligaran a los permisionarios a actuar en tiempo y forma. Otro de los siguientes problemas para los usuarios es la tarjeta feria. Nosotros, uno de los problemas que hemos derivado, sobre todo los estudiantes, es que a pesar que la ley del transporte no menciona que se tengan que acreditar los estudiantes, personas de la tercera edad, personas con discapacidad, que tengan que ser avalados por una empresa, que en este caso es Enlaces Inteligentes. La agencia hace castigo a los usuarios por no consumir este producto, a pesar de que está violando leyes federales, donde mencionan: mientras los usuarios nos identifiquemos con nuestra tarjeta de estudiante del INAPAM o ya sea de personas con discapacidad, no es necesario, el chofer te debe de dar la tarifa preferencial. Otro de los principales problemas de la tarjeta feria es la falta de transparencia. Los usuarios, en su mayoría, aparte de que tenemos las constitutivas donde comprobamos que son juez y parte los mismos empresarios camioneros, al ser los dueños y accionistas de esta empresa, que como se comprenderá, los accionistas mayoritarios son estos mismos grupos de familia y Central Obrera STM, hay una deficiencia en transparencia hacia los usuarios. Los usuarios no tenemos un control de cuántos pasajes pagamos, cuando hay desapariciones de saldo, cuando tenemos el problema de que no te respetan la llamada promoción que ellos mencionan del 50% y el tercer transbordo gratis. También hay que mencionar que ante esas deficiencias de transparencia para los usuarios y ante la obligación de que tengan que pagar los menores de edad de 5 años, de acuerdo a la estatura, tienen que pagar una tarifa de 12 pesos, aparte de que tienen que comprar este plástico por 20 pesos para poder tener este beneficio de las supuestas promociones. Los usuarios, de acuerdo al estudio que ellos realizan cada año, la comisión de tarifas, 7 de cada 10 personas no utilizan el sistema de tarjeta feria, solamente 3 personas.
debido a que se derivan de esos mismos problemas según encuestas. Hay un desliz. Para nosotros este sistema de tarjeta fue un plástico hecho por y para los trabajadores, para los empresarios del transporte, derivada que somos el único estado en el país que tenemos un aumento mensual de 5 centavos, que de una tarifa que iniciamos en febrero del 2013 de 8.21, ahorita nos lleva a tener alrededor de una tarifa de los 12 pesos. Entonces, aunque el gobierno ha anunciado que no ha habido aumento, no deja de hacer un aumento, ya que hay un desliz mensual de 5 centavos. Pasando a la siguiente gráfica, es un sondeo de las tarifas para lo que andamos ahorita. En la siguiente gráfica tenemos también vecinos presentes de la ecovía. Uno de los principales problemas de la ecovía, que a pesar de que el gobierno de Rodrigo Medina ha anunciado en sus informes que tenemos el transporte moderno y que ha hecho grandes inversiones, nos encontramos con que el corredor de la ecovía tenemos de 14 rutas que son alimentadoras de este transporte. 8 rutas son transporte chatarra. Como un ruta 82, lo único que se está realizando es mandar a las rutas a las colonias para brindar el pésimo servicio. Esta ecovía se ha concesionado por 20 años con un aumento mensual de 5 centavos, de la cual los mismos accionistas, entre los que está Cemex, pero también están este mismo grupo de familia de los Martínez y la CTM. Otro de los problemas es que muchos se han enfocado en el corredor Ruiz Cortines, pero una de las principales quejas de los usuarios es que estas alimentadoras se tardan más de 50 minutos para que los usuarios se puedan trasladar, y al no lograr esto, por ejemplo, tenemos a los vecinos de García que se les va más del 60% de su salario en traslado, ya que les cambiaron la ruta 107, les cambiaron el recorrido, y al llegar a la ecovía, al no llegar al alimentador y ellos tenerse que transportar a Guadalupe, se ven obligados a tener que tomar otro camino. Otro punto importante es que el gobierno del estado anuncia una promoción donde los usuarios tendrán un 30%, que pagarían 30 centavos en los transbordos. Nos encontramos que de las 14 alimentadoras que hay, solamente 2 son las que hacen esta dichosa promoción. En diciembre del 2014 nos invitaron a los usuarios, a nosotros como usuarios, a presenciar la presentación de este proyecto de ecovía 2 y 3. Es un corredor del cual quieren derivar que corra por Constitución, le dé seguimiento por Juárez y le dé seguimiento también en Guerrero para conectar con el corredor Ruiz Cortines. Nosotros como usuarios no pudimos dar un punto de acuerdo a favor o en contra, dado que no se nos presentó el proyecto como debe de ser. Jamás se mencionó a qué usuarios, a qué rutas van a reestructurar. Solamente se mencionó que retirarían de circulación, que este proyecto es para retirar de circulación del centro de la ciudad a estas rutas. Para nosotros es grave debido a que a los usuarios jamás se nos consulta. Un pequeño grupo, no representamos a los más de 1.200.000 usuarios, pero sí nuestro interés es estar en este consejo para poder hacer el papel y sacar la voz, dar a conocer a los usuarios antes de que se apruebe un proyecto, antes de que se aumente una tarifa, pues para poder lograr el transporte que estamos buscando. Entre el proceso que hemos realizado es el consejo. Pasamos a la siguiente. Todo esto se deriva a que existe un Consejo Estatal de Transporte y Vialidad. Este consejo se integra por 42 miembros, entre los cuales son funcionarios de gobierno, alcaldes, empresas privadas como Coparmex, las centrales obreras, CROC, CTM, y hubo una reforma de ley en noviembre del 2007, donde integran un inciso, el inciso 3, para que los 3 usuarios podamos ocupar un lugar en este consejo, del cual es de cargo honorífico, hay que señalarlo. Primero entre todo este transitar, recorrido, no sabíamos quiénes eran estos usuarios,
En el Congreso del Estado, el secretario de la Comisión de Transporte, Jesús Hurtado, que es del PAN, cuando él se estuvo desempeñando, él nos estuvo apoyando. De hecho presentamos varios exhortos, hicimos propuestas de reforma, igual el PT también nos apoyó en hacer este tipo de trabajo. Lamentablemente pues se fue de secretario de ayuntamiento. Le decimos que nos hace más falta de este lado, pero bueno. Bueno, una de las cosas importantes es que después de todo este transitar, recorrido, logramos comprobar que jamás, al tener en nuestras manos actualmente las actas de sesiones de este consejo, jamás los usuarios hemos estado representados en este consejo. El gobernador debe de emitir, de acuerdo a la reforma de ley, cada 3 años una convocatoria para que los usuarios, representantes de organizaciones, podamos participar. El gobierno ya reconoció que jamás ha emitido dicha convocatoria. Entre lo que tenemos ahorita en la Comisión de Transporte del Congreso del Estado es que se haga un estudio para que, debido a que ellos son los que dictan, realizan las leyes y también se encargan de que se apliquen, que se muestre hasta qué punto es ilegal este consejo y las aprobaciones que han realizado, como son los aumentos al transporte, la tarjeta feria, los permisos de los transportistas, la seguridad de los pasajeros, que entre lo que nos encontramos es que los usuarios no cumplen con la cobertura, las empresas no cumplen con la cobertura del 100% en caso de accidente para los usuarios. Para nosotros es muy importante esta representación, y entre las solicitudes que queremos realizar, y uno de los compromisos, ahorita usted es candidato, pero como un gesto de, pues quisiéramos solicitarle que con los diputados que actualmente están en el Congreso del Estado, hagamos un punto de acuerdo para que hagan un llamado a la Comisión de Transporte y se cite de voz urgente para analizar hasta qué punto es ilegal este consejo y poder tomar las medidas necesarias. En el momento dado, también nos gustaría hacer un compromiso que lo podemos ir estructurando, donde realicemos una convocatoria, porque también nosotros nos hemos encontrado con que la ley no señala cómo se debe de regir esa convocatoria. Y pues sí, nosotros para asegurar es que el mismo gobierno no vayan a pues a meter a su misma gente como actualmente lo vemos, ¿no? Entonces nos gustaría que, de acuerdo a esta presentación que le hemos hecho, pues nos haga esa información que previamente les hicimos llegar a todos los candidatos, nos presente su punto. Pues muchas gracias. Pues primero que nada yo quiero agradecerles la invitación. Para mí es muy grato saber que hay una representación de usuarios. Creo que ha sido esto un problema grave de la sociedad que se vuelve un tanto apática, y creo que es un buen esfuerzo que ustedes están haciendo al respecto. Creo que hasta donde yo sé es la única fuente de representación que tienen los usuarios. Salvo que ustedes me corrijan, yo no conozco ninguna otra que abogue por los usuarios. Y si a esto le añadimos que la representación en el propio consejo es de 3 de 60. De hecho hay una reforma que se me pasó. Hay una reforma donde nosotros solicitamos que se haga un porcentaje. Primero queremos solucionar lo de las convocatorias, pero en esta propuesta de ley que realizamos con el diputado Jesús Hurtado fue que se metiera un porcentaje de 12 usuarios para poder tener peso, contrapeso en este consejo. De las cosas que me llamaron la atención del consejo, me llama la atención el que está un representante de la Cámara Nacional del Acero, de la Cámara Nacional del Cemento, de la Cámara Nacional de la Industria Minera, de la Asociación Nacional de Fabricantes de Cerveza y de la Cámara Nacional de Aceites y Jabones. Cualquier cosa que eso signifique, como que parece una burla este planteamiento. Bueno, primero que nada, quisiera compartirles algunos de los planteamientos que yo tengo al respecto y después retomar
el planteamiento específico, ¿no? Que ustedes están haciendo. Yo he hecho una propuesta de condicionar la ecovía a una evaluación. El planteamiento de la evaluación tiene que ver principalmente con la condición de que en ella, en la ecovía, hay una cantidad impresionante de quejas. Lo que ustedes me señalan, pues creo que hasta se queda corto con lo que yo recibo en la calle. Mi labor como candidato pues es visitar casa por casa. Presento mi solicitud o mi invitación a votar, y en ella en particular el tema que más fuerte he tenido es el del transporte a todo lo largo de la ecovía, digamos que a 1,5 kilómetros de distancia al norte y al sur de esta. Los planteamientos han sido esos, de que no les sirve, de que no les completa, y mi percepción pues me lleva a malos pensamientos, porque como se trata de una concesión pública y en la cual Cementos Mexicanos tiene un rol fundamental, pues me parece que fue deliberado el reordenamiento de rutas precisamente para dejarlas un tanto cuanto vacías, y entonces tengan que ir por fuerza a la ecovía a subirse. Pero esto, particularmente en colonias antiguas, lo que estamos nosotros apreciando es que en las condiciones físicas de adultos mayores, que antes tenían que recorrer 300 o 400 metros, ahora recorren hasta 1500 para poder llegar a donde toman la ecovía, lo cual pues refleja una problemática mucho mayor, porque pues en una persona perfectamente saludable podríamos decir que el ejercicio es bueno, pero en el caso de aquellos que tienen dificultades para hacerlo, resulta inhumano y pues vergonzoso que se esté, y hasta denigrante, el que se les esté obligando a recorrer ese 1,5 kilómetros para poder llegar a la parada del camión o a la estación, como le quieren llamar. Entonces, yo he ofrecido, y lo reitero aquí, hacer una evaluación en el mes de enero, es decir, la entrada en posesión del cargo de gobernador es el 4 de octubre, durante el mes de enero de 2016 hacer una revisión técnica, pero también con un ingrediente de participación social, es decir, cómo se ve de parte del usuario. Entonces, esa parte respecto de la ecovía, yo manifiesto mi duda respecto a la efectividad. Es un buen proyecto, muy mal ejecutado. En otras ciudades ha funcionado bien. Me parece que en esta ni los automovilistas ni los peatones usuarios del transporte están conformes. En otros lugares han quedado conformes las dos partes. Qué curioso, en esta creo que se tomaron decisiones a la ligera y no se vio el interés de la ciudadanía. Me llama la atención, no se mencionó en la descripción el tema de subsidio. Entiendo que hay un subsidio que se le da a la propia ecovía, no al usuario, sino que se le da a los dueños, no a los usuarios. Eso me llamó la atención. Por otro lado, respecto de la tarjeta feria, pues es evidente que el objetivo no era precisamente el de ser eficientes, porque le resta capacidad al usuario, que se queda con un saldo, y que si es menor a los 12 pesos, pues definitivamente no va a poder recuperarlo. Es decir, los obligan a tener algunos le llaman ahorro, pero pues no puede ser un ahorro, es un castigo de hecho a la capacidad del usuario para utilizarlo respecto a la participación de su propio gasto. Y así le llaman, de castigo o rifa. Bueno, me he pronunciado en relación a la ecovía 2 y 3, yo me pronuncié en contra, en particular de estas, de la segunda fase de la ecovía, en particular porque si no se ha demostrado que la primera funcione, no tenemos por qué ver cómo se concesione una nueva. Ahora bien, respecto a los planteamientos hechos con antelación acerca del monopolio, yo creo que habría que hacer algunas precisiones de la pregunta o planteamiento.
yo creo que sí debe ser un monopolio de parte del Estado, que es el titular de los derechos. El titular de los derechos no es el empresario, no es el que tiene el camión, y es en esa condición lo que tiene que hacer el Estado como el responsable del monopolio, pues es precisamente el asegurarse de que se rinda un buen servicio, que se den las condiciones de un buen servicio. Ahora bien, yo tuve oportunidad de platicar con algunos de los concesionarios y dicen, nosotros no tenemos concesión. ¿Pero cómo? ¿Cómo dan el servicio sin concesión? Bueno, ahora tienen un permiso, pero eso resulta, no, pero las concesiones que había están vencidas, no hay ninguna renovada, lo que muestra por una parte la ineficiencia del gobierno, pero por la otra una necesidad que para mi gusto fue bien descrita en la presentación, ya que algunos de los titulares de esos aparentes derechos para explotar la vía pública con el servicio de transporte colectivo de pasajeros van a estar siempre ofreciendo servicios de traslado a los mítines de Ivonne o de quien sea el candidato en turno, o de los eventos para el presidente de la República y demás, sin cobrarles. Creo que les sale más caro a la población el estar dando este tipo de servicios que justamente el planteamiento de asegurarse de que cumplan con su función. Ahorita que decía lo de las multas, a mí me pareció, me trajo pues, varios recuerdos. Uno, en los años 80 y 90, a mí me tocó ser pues, activista en materia de transporte colectivo de pasajeros y reclamábamos las malas condiciones, y eso pues, no ha cambiado, sigue igualito. Me vi reflejado en esto que ustedes están haciendo de lo que yo hacía en aquellos años. Y cuando en el año 2000 me tocó llegar a la alcaldía, durante la alcaldía el tránsito de Monterrey ha sido, hasta donde yo sé, la única administración que le aplicó multas de tránsito a camiones y a choferes de las unidades de transporte de pasajeros. Y hubo un reclamo de algunos transportistas, muy en particular de la CROC y de la CTM, que decían, oye, a ti no te toca el transporte. Decían, no, por supuesto que no, a mí me toca la vialidad. Y si circulas por las calles que están justamente haciendo una labor de tránsito, a esas sí se les puede multar. Y las multas eran porque no tenían focos o porque no tenían las condiciones mecánicas adecuadas. Y decían, es que el problema es que estás excediéndote en facultades. Decían, no, aquí está el reglamento de tránsito. Traigo esto a colación porque para poder sancionar a un organismo, a una persona o a una entidad moral, una persona moral, una empresa, pues tiene que cumplirse con el librito, y si el librito dice que tiene que cumplir con requisitos y los requisitos no son cubiertos, pues evidentemente tiene que haber una participación directa de la autoridad. Yo creo que si las leyes están, son para cumplirse, y si no nos gustan, hay que cambiarlas. Si no cumplen con su misión, hay que cambiarlas. Pero en el ínter, cuando el funcionario levanta su manita y dice sí protesto, está contestando que sí a la pregunta de si va a hacer valer la ley y si va a hacer que el otro la acaten igual que la va a acatar ese mismo funcionario. Entonces, pues en términos coloquiales, pues si no les gusta, que se vayan. Ese es el tema con los funcionarios. Si no están cumpliendo con su función, deberían de ser sancionados, pero ahí viene el tema de la impunidad. No hay sanciones específicas para el funcionario que no hace bien su chamba. Y aquí, y lo reflejó la presentación que hiciste hace un momento, pues creo que las condiciones de la Agencia Estatal de Transporte han sido poco menos que nulas o cercanas a nulas. Si a esto le añadimos que hay una condonación de las multas aplicadas, pues hombre, no tiene ningún sentido que las apliquen, porque las aplican para la foto, para que digan sí, sí se les sancionó, mira cómo aquí está la multa, sí, pues muéstramela ya pagada, y ahí es donde no aparece.
es una simulación, y esa simulación debe terminar, y mi propuesta es esa, simple y sencillamente que se cumpla la ley. Ahora, creo que tiene que haber reformas. Mi planteamiento al respecto es que tiene que haber una reforma. No puede ser que tengamos este tipo de representación. En cuanto a la participación de los usuarios, pues debe incrementarse. Pues si tienes una cantidad cercana a 60 y de ellos solo 3 son usuarios, pues difícilmente va a poder haber algún correctivo respecto de lo que hace el propio consejo como organismo. Yo creo que una de las cosas que ha afectado mucho, no pretendo disculpar a los transportistas, creo que ellos tienen su propia responsabilidad, y si se han mantenido en el negocio durante tantas décadas es porque han estado de acuerdo con la autoridad. Pero sí quiero hacer notar de un rubro que me parece relevante. Cuando un concesionario no tiene el título de concesión, es como el que tiene una casa sin escrituras. No puede comerciar libremente, no puede conseguir un financiamiento, no puede ofrecer en garantía, no puede hacer una tarea de planeación respecto de las finanzas de la ruta. A todos nos convendría que se hiciera la renovación mucho más eficiente, pero si todo lo tienen que cubrir con el recurso que van obteniendo en efectivo, pues con ese recurso es con el que tienen que hacer las compras. Por tanto, tienen que hacer compras, ya sea ofreciendo garantías personales, su casa o la propiedad que tenga esa empresa o lo que sea, en lugar del propio título de la concesión. Entonces, eso encarece la posibilidad de renovación. Deberíamos tener entonces el título de la concesión, y ahora peor, el gobierno dice, lo clasificamos como secreto. Los títulos de concesión dicen que por seguridad. Pues yo lo que les digo es exactamente al revés. ¿La seguridad de quién? Porque los usuarios son los que deben de tener la seguridad de saber en el vehículo de quién se suben. Si uno pide un aventón, pues bueno, uno corre el riesgo de subirse a un vehículo de un delincuente o de un narcotraficante. Pero cuando te subes a un taxi, asumes que la autoridad revisó de quién se trata. Y hoy tenemos que asumir que así es, porque no nos prestan atención a ello precisamente, a saber nosotros, saber en el vehículo de quién nos estamos subiendo. Deberíamos de tenerlo perfectamente público, y yo creo que lo que están evadiendo es una responsabilidad de evidenciar que se da en las concesiones, ahí sí, un oligopolio, de que muy pocos son los que tienen acceso a ello, y los taxis que se han otorgado han sido a familias muy exclusivas en diferentes momentos de la historia del transporte en nuestro estado. Respecto de el reordenamiento de rutas, yo he planteado específicamente que tenemos que reordenarlas porque no están cubriendo toda la extensión, toda la cuadrícula de la zona urbana, y llegamos al ridículo de que un usuario tiene que tomar un taxi para llegar a la parada del camión. De ese tamaño está lo absurdo de lo mal delineadas que están las rutas, pero efectivamente algunas de ellas han sido así definidas para poder asegurarnos de que la gente use la ecovía o el servicio que a ellos mejor les conviene, no el que el usuario le conviene. Por otra parte, he planteado el extender a 3 destinos las líneas del metro: a García, a Juárez y a Santa Catarina. Eso permitiría tener mejor cobertura de este transporte masivo, y para la zona de Santa Catarina representaría un incremento en la capacidad del transporte, pero también una rentabilidad para el servicio de transporte masivo que es el metro, porque si puede traer gente de diferentes lugares, entonces puede tener más usuarios, y si tiene más usuarios tiene más ingresos, y si tiene más ingresos podrá entonces hacer una renovación o ampliación a más rutas
o destinos del metro. Por otro lado, creo que la injerencia política, ya lo mencionaron ustedes en esta vocería, creo que se ha quedado muy lejos de ser un planteamiento concreto de eficiencia y se vuelve un asunto de botín político. Yo quisiera limitarme a estos puntos, a reserva de que esté dejando alguno fuera, que me hicieras la corrección de si estoy dejando alguno sin contestar, pero estos son los planteamientos generales que he hecho: el reordenamiento de rutas, el crecimiento del metro, la publicación de los dueños, de quiénes son los dueños de los permisos o concesiones, pero sobre todo otorgarlas de manera definitiva a quien las merezca, que tenga las condiciones de cumplimiento, el hacer efectivo el que la Agencia Estatal de Transporte cumpla con sus obligaciones, que sea enérgica con sus funciones, que saque los dientes, que normalmente tienen un protector bucal, no muerden ni la carne más blandita. Lo que estamos viendo es que hay una simulación de parte de las autoridades. Estoy el tema de las tarifas. Pues evidentemente el que hayan puesto un desliz tiene que ver con que así se evitan el estar, valga la expresión, quemándose cada vez con la autorización. El hacer el desliz no tendría ningún problema si fuera acorde con las condiciones que la sociedad civil merece. Y esa parte creo que tiene que revisarse y sobre todo cumplirse a carta cabal las obligaciones que tiene el transportista y que no se están cumpliendo más que en una muy reducida minoría, en los que parece que es más por su propia iniciativa que porque la autoridad los presione. ¿El Consejo Ciudadano? Sí, ya. Sí, la reforma para poder hacer una integración de usuarios de manera más proporcional. Ahorita pues tener 3 de 60 de resulta no solo ridículo sino ofensivo. Por ley, o sea, yo creo que se tendría que reestructurar Sí. total, ser que como los usuarios sean un estado y voluntariedad. Bueno, en el caso de Jalisco, en Jalisco se ha hecho un observatorio ciudadano, participa la ciudadanía de manera directa, los usuarios entran directamente a participar en ese rubro, así que creo que somos de los más atrasados en cuanto a autoridad. De las ciudades grandes deberíamos de observar lo que hacen otras ciudades. En el caso de la ciudad metropolitana de Monterrey estamos más atrasados que la mayoría en el país. Bueno, pues gracias por acudir a la cita, Felipe. Yo soy Roberto Guillén, colaboro con Rocío del Bonito Pueblo también, y aparte escribo para la revista Ronda. Me pareció toral esto que hablaste del metro, porque pasan los años y el PRI gobierno lamentablemente lo único que hace son puros metritos, ¿no? Como el metrito de Sócrates, ahora el metrito de Rodrigo Medina. Es absurdo lo que está pasando con esos 50,000 millones que se quieren gastar ahora con el Monterrey 6, cuando tenemos una ciudad ahorcada. Los mismos automovilistas yo creo que deberían estar aquí apoyando a Rocío, ¿no? Porque son los más afectados. He conocido automovilistas que llegan a la cantina o a la oficina echando madres porque ya no puede con esta claustrofobia vial, llamámoslo así. Entonces me parece formidable esto que propones de extender el metro hasta García, hasta Juárez, hasta Santa Catarina. El punto es, Felipe, hasta dónde una vez en el ejercicio del poder te puedes estrellar con los grandes intereses, ¿no? Las armadoras, las agencias de automóviles y los números. Ya ves cómo está el estado, que decía Mauricio Fernández que a él no le interesaba ser gobernador que porque era un estado quebrado, ¿no? El caso está que esta ciudad cada vez se torna más caótica y pareciera ser que la gente del PRI gobierno son miopes, no quieren entender, no se dan cuenta de que requerimos un metro de primer mundo. Necesitamos un metro que llegue al aeropuerto, necesitamos un metro que llegue a Santiago, como tú bien lo pones aquí, Santa Catarina, Juárez, García. ¿Cómo impulsar, Felipe, esta conciencia en esa sordera gubernamental
básicamente la gente del PRI gobierno, quienes han estado ostentando el poder, y que ahora el metrito va a llegar hasta el metropolitano nada más, ¿no? O sea, ¿qué onda? O sea, ¿y por qué si se quiere gastar 50,000 millones en un proyecto de agua donde ya le han sacado todos los trapitos y lo ven, inclusive gente de Conagua de otros sexenios han dicho que es algo monstruoso, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Rob. Pues yo coincido con tu planteamiento. Creo que hay cosas mucho más importantes que hacer antes de pensar en las mega obras que gastan el mega dinero, el mega presupuesto. Pero por otro lado, no está quebrado el Estado. No puede quebrar el Estado. Ha reducido mucho su capacidad de maniobra, pero ha reducido su capacidad de maniobra porque hay robo, porque hay corrupción, porque no hay castigos para aquellos que cometen actos en el juicio del patrimonio del gobierno del Estado, que es el patrimonio de todos nosotros. Yo creo que lo que ha venido ocurriendo con el gobierno es que buscan la lejanía, no hay cercanía de parte del gobernador con sus jefes, que somos todos los ciudadanos, y cuando no tienes cercanía con tu empleado, pues no le puedes dar instrucciones. Y si no le puedes dar instrucciones, pues tampoco se siente aludido, y si no se siente aludido, hace lo que le pega la gana. Eso es lo que ha ocurrido con el gobierno del Estado actual, y lamentablemente no es el primero con el que esto ocurre. Yo creo que reduciendo el concepto de corrupción, sancionando de manera ejemplar a aquellos que causan un daño a los ciudadanos o al propio patrimonio del gobierno, se va a resolver en alguna medida la carencia de recursos. Y debo decir que en el caso concreto del gobierno del Estado, pues al no hacer más metro, le resta la viabilidad al propio proyecto. Le dicen algunos que no lo hacen. Pues sí, lo están usando nada más para que lo veamos ahí que se está construyendo, pero nos dijeron que era Apodaca y ahora resultó que es rumbo a Apodaca, porque no llega hasta Apodaca. Pues sí, pero no nos dijeron que era rumbo a Apodaca, nos lo cambiaron, nomás se apellidó Apodaca. Esa parte creo que es el sistema de engaño que normalmente tiene el propio gobierno. Yo creo que el costo más o menos anda sobre 20,000 millones de las 3 ampliaciones que yo propongo, y eso sí lo puede hacer el propio gobierno del Estado, y la mejor manera de recuperar esos recursos pues es precisamente usando bien el metro. Entre más usuarios haya, a más personas sirva, pues va a tener todavía mayor utilidad. Quien vaya a Santa Catarina y vive en San Bernabé o en la Alianza, pues difícilmente se va a subir al metro ahorita, pero si hay la capacidad de llegar hasta su destino final, eso hará una mejoría. La ecovía, y esto me lleva al mismo concepto en la ecovía, en ella hay mucha gente que la tiene que tomar para tomar el camión que antes tomaba y lo llevaba al centro, pero la ecovía no lo lleva al centro, los acerca a un lugar donde pueden tomar otra ruta. Entonces, aquellos que tomaban un solo camión para llegar a su destino, ahora toman 2 y hasta 3 camiones, o 2 camiones y un taxi, y ya no se diga el esquema periférico, porque en la periferia, algunos para ir de un municipio a otro tienen que pasar por el centro de Monterrey o por el centro de Guadalupe para moverse de Apodaca a Juárez o al oriente de Guadalupe. Ese tipo de condiciones han sido muy reiterativas y han sido pues también muy dañinas para la economía familiar. Dijera uno, bueno, pues no pasa nada si tiene uno con qué pagarlos. Pues sí, a lo mejor yo puedo pagarlo, pero hay muchos que no lo van a poder hacer y están teniendo un perjuicio en su nivel de vida, porque eso que podían haber utilizado en tiempo y en dinero en sus familias, lo están utilizando en la nómina de otros que son los empresarios de ese transporte. Otro de los puntos importantes, hablando del metro, es la falta de mantenimiento a las instalaciones. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos cercanos a operadores que fueron despedidos por denunciar la falta de mantenimiento a este servicio. Y por ejemplo también tenemos quejas de personas con discapacidad, que las alimentadoras que viene siendo el sector de la Macroplaza, Fundidora y Cuauhtémoc no cuentan con rampas.
tienen que hacer un método para que vaya personal y los pueda trasladar al metro. Nos platicaba la gente que hasta a veces 20 minutos tienen que estar en el sol esperando a que un aparato puedan subir con un aparato para poderlos trasladar, siendo que el metro ha perdido tanto seguridad, no tiene ya personal de seguridad, no cuenta con personal para brindar este servicio a estas personas con discapacidad. Y pues nos gustaría que tomara en cuenta en los proyectos que se implementen, por ejemplo en el transporte urbano, a pesar de que la ley señala que los camiones deben de tener rampa para los usuarios, deben tener botiquín de primeros auxilios, extintor, pues hay una omisión total por parte de las empresas. Y no tienen tampoco dispositivos para las personas discapacitadas, para los hermanos animales. No hay, porque habrá días. La semana pasada estuve en la colonia Valle Verde, segundo sector, y salió una persona de la tercera edad a recibirme. Ya hablamos de lo que teníamos que hablar. Y me dice: oye, yo quiero pedirle nomás una cosa, le pido, que se asegure de que cada ruta tenga al menos un camión que tenga el elevador para los discapacitados. Yo lo vi muy entero al señor, pero ya se levantó el faldón del pantalón y pues ya vi que era un tubo lo que tenía, no era una pierna. Y su condición me llamó mucho la atención porque los que no usamos normalmente el transporte, pues asumes que eso debería estar ocurriendo, y no solo no está ocurriendo, le está quitando la posibilidad de movilidad a mucha gente que podría ser su empleo, o que podría ser la visita a su familia o la visita de su familia, precisamente porque no tienen los dispositivos correspondientes. Yo concuerdo con este planteamiento que me hace. Mire, candidato, nosotros hemos visto socialmente, lo vivimos todos los días, las rutas que más olvidadas están es el lado de acá de las Pedreras, lo que es ahora, ya ves que pegaron Monterrey con García, la Nueva Alianza. O sea, es inhumano la situación y la falta de seguridad, de luminaria, que dicen: oye, es cuestión de la gente. No, es cuestión de todos, ¿verdad? Es cuestión de todos. Y sí, el Estado está endeudado con los bancos, eso usted está enterado, porque se abrió en la época de cuando Elizondo era contralor, estaba tesorero. Ahí fue el que abrió la puerta para que los bancos se endeudaran, el Estado se endeudara con los bancos, ¿verdad? O sea, y bueno, de ahí surgieron todo este tipo de situaciones. Si efectivamente el Estado sí tiene mucha falta de recursos económicos, está mal distribuido, los servicios primarios necesarios de la ciudadanía están a punto de colapsarse, como es la basura. Tenemos un relleno sanitario que está a punto de tronar dentro de 10 a 12 años, porque es lo que tiene de vida el relleno sanitario. No se ha modernizado, ¿sí? Estamos batallando mucho con la infraestructura. No ha habido voluntad política por parte ni de los alcaldes, ni del gobierno, ni del tesorero, para poder hacer una infraestructura tanto en la zona citrícola, para solucionar Allende, Terango, Alahuiza, Montemorelos, Linares, ¿sí? Como todo lo que es el área metropolitana de Monterrey, de todos los municipios. Entonces, eso es una prioridad que yo creo que deben de tomar en cuenta los candidatos. Y otra pregunta que le hago es: si el voto le favorece a la ciudadanía, ¿tomaría a los mejores hombres y mujeres que participan dentro de las contiendas electorales para formar en conjunto un equipo de campaña o de proyecto sustentable de desarrollo para la ciudadanía? Esa es mi pregunta. Pues empiezo con la pregunta y después los comentarios.
Yo tomé la determinación de que igual que en el año 2000 que gané la alcaldía, yo no designé absolutamente a nadie antes de la jornada electoral. Y la razón es muy sencilla. Tengo 3 meses para entrevistarme o llegar mi mensaje a 3,5 millones de electores. Y tengo 4 meses para poder elegir al equipo. Y entonces tendré, por supuesto, el cuidado de hacer entrevistas y de ver las cualidades y propuestas que tiene cada uno. Yo no estoy negado a que participen personas, ya sea sin filiación partidista o de otros partidos, pero no voy a tomar una determinación anticipada de quiénes específicamente. En las campañas electorales es muy común que se digan cosas que luego entras en complicaciones para poder ejecutar. Yo soy de los que se compromete para cumplir y yo no hago ofertas que no tenga posibilidad de cumplir. Cuando fui alcalde, en mayo del 2003, es decir, 5 meses antes de terminar mi gestión, yo ya había cumplido la totalidad de mis compromisos, incluyendo los 1.400 millones de pesos de obra pública. 5 kilómetros, fueron en obra pública de drenaje pluvial. Si todos los alcaldes hicieran 5 kilómetros de drenaje pluvial, no tendríamos el déficit que hoy tenemos de 50 kilómetros de drenaje pluvial en el área metropolitana. Creo que el planteamiento que he hecho respecto, por ejemplo, de la Contraloría, es que la Contraloría no debe ser de mi partido. Tiene que ser alguien que no tenga intereses en el PAN, porque así no va a estar supeditado su futuro, si acaso quiere algún futuro político, pues no va a estar supeditado a los militantes del PAN y por tanto no va a tener que tratar de quedar bien ni con el gobernador ni con cualquier funcionario que provenga de ese partido político. Y por otro lado, creo que una de las mejores armas que tiene la sociedad para enterarse de lo que ocurre y poder exigir, denunciar o acusar es la transparencia total. Yo creo en la transparencia como una herramienta. No es el remedio por sí mismo, pero es la puerta que abre hacia la justicia, la posibilidad de sancionar a un funcionario o de evidenciar un mal gasto. Cuando se compran plumas a precios exorbitantes o hieleras para la Secretaría de Salud que tienen 1000% más caras, o que son obras a las que dicen haberle invertido X cantidad de metros cúbicos de cemento y que es muy difícil poder hacer la contabilidad, pues tiene que estar ahí y un especialista sí puede darse cuenta. Así como ustedes se han especializado en el tema del transporte y sería más difícil engañarlos en ese rubro, igual a un ingeniero civil es más difícil engañarlo sobre materiales utilizados en una obra cuando conoce de la materia. Pero si no se publica, ¿cómo le hacemos? Si nos siguen diciendo que todo lo que se compra en seguridad pública, dicen es que por asuntos de seguridad no podemos decirle al dueño del changarro, o sea, al ciudadano, cuánto costó un chaleco, cuánto costó una patrulla, cuánto costó el equipamiento de una patrulla, o cuánto costó un arma, o por qué no debemos saber eso, si también es para el servicio público. ¿Por qué no podemos saber cuánto gana un funcionario? ¿Por qué no podemos saber cuánto es lo que se paga en alimentos de funcionarios de alto nivel? ¿O por qué no podemos saber cuánto se pagó en celulares? Sí podemos saberlo en términos globales, pero no podemos saber cuánto se gastó en el celular del secretario de Obras Públicas, por ejemplo, y cuánto se le pagó a una agencia automotriz para que el secretario tenga un automóvil a su servicio. Si no tiene la capacidad de llegar por su propia cuenta y riesgo a su trabajo, como hacemos cualquiera de los presentes, ¿por qué va a tener la capacidad para ser titular de una secretaría? Yo creo que es muy distinto el caso de un médico que tiene que atender comunidades y que necesita el vehículo que le otorgue el Estado. Ahí sí podría yo encontrarlo justificado. Pero si todos los funcionarios que tienen hoy carro no lo tuvieran, es decir, no se les compra o renta un carro para su servicio, para ir al trabajo, tendríamos varias centenas de millones de pesos cada año ahorrados. Me parece que ese es otro esquema en el cual se evidencia que hay un diferencial, que hay una
una preferencia por las prestaciones del funcionario respecto de las prestaciones que debe tener el ciudadano común. Y el mismo burócrata. Bueno, pues ahí mismo se da el diferencial. Hay muchísimos burócratas que ganan una mínima, un mínimo salario y que las condiciones de prestaciones son también totalmente distintas. Y cuando se incrementa el salario de los funcionarios de alto nivel, dicen, solo se les aumentó el 3%, y a los trabajadores de más bajo salario se les aumentó un 4%. Y dices, pues sí, espérame a ver tantito. No es lo mismo 3% de 150 mil pesos que 4% de 6 mil, ¿no? No, De 1,000. de 1,000 pesos por semana, o sea, vaya, Sí, para claro. que más o menos. No es proporcional. César González, presidente de Ciudadanos en Movimiento. Una pregunta, candidato. En dado caso que llegaras a ganar el tema de transporte, de modificar las reformas que mencionas, el tema de seguridad, el tema de la deuda pública, ¿cómo le piensas hacer, cómo piensas trabajar con los diputados en la Cámara Alta y en los diputados locales para poder negociar? Porque si bien van a entrar del PRI, del PAN, del PT, ¿cómo le piensas hacer para trabajar con ellos y poder lograr sus objetivos en campaña? Gracias. Mira, pues es muy sencillo. Perdón, omití el tema de la basura, ahorita lo comento, pero contesto esto en particular. El tema de la deuda, muchos de los créditos se hicieron cuando el mercado, el mercado financiero tenía tasas mucho más altas. Se han ido reduciendo las tasas, desde los hipotecarios hasta los grandes créditos de parte de los bancos, han cambiado las tasas. Entonces, hoy estamos pagando, para que se den una idea, les voy a comparar, 3.500 millones de pesos pagamos por el servicio de deuda. Vamos a ponerlo en perspectiva de un particular. El que tiene una deuda de su casa estaría pagando esos 3.500 millones de pesos, es como el gobierno paga 3.500 millones de pesos. ¿A qué equivale eso? Bueno, equivale al presupuesto de Juárez, Apodaca, Escobedo y Santa Catarina juntos, que sirven para pagar toda la nómina de esos municipios, para pagar todas las obras, para pagar los semáforos, los uniformes de tránsito y policía, para pagar los semáforos, las pavimentaciones nuevas, la introducción de agua de drenaje o alumbrado, el mantenimiento del alumbrado, todo eso que hacen los municipios o que deberían hacer, como los baches, todo eso, de esos 4 municipios, es el equivalente de lo que paga el Estado. Es una barbaridad de recursos, lo que muestra la irresponsabilidad que ha tenido el propio gobierno al respecto y que tienen que corregirse. Entonces, si las tasas han mejorado, pues tenemos que sustituir unos créditos por otros. Y ahí yo creo que la lógica es la mejor aliada de las decisiones. Si se toman decisiones con el imperio de la lógica, pues no vamos a hacer nada que no haríamos con nuestro propio dinero, porque es mucho más importante la responsabilidad de administrar el dinero ajeno, en este caso del pueblo, que lo que puedes hacer en tu propia casa, que si tú decides hacer un mal gasto, pues bueno, puede que se te arme en la familia, pero al final es el patrimonio familiar, lo decidió la propia familia, pero aquí decides el patrimonio de otras familias, y eso me parece que es bastante injusto. Tiene que usarse la negociación con los argumentos lógicos, los argumentos jurídicos y los argumentos financieros para garantizar que si se oponen a algo bueno, pues ellos tendrán que pagar el precio del descrédito público. Ahora, el tema del reino sanitario, la planta y la basura, pues ha sido un tema verdaderamente vergonzoso. Yo veía que el gobierno ha planteado que va a tener que hacer alguna ampliación en algún momento. Yo creo que tiene que ya verse con mayor modernidad. El asunto de la basura, hoy en muchísimas partes del mundo se produce energía eléctrica mucho más barata que la que produce la Comisión Federal de Electricidad hoy día. Eso puede permitirle al propio gobierno autofinanciar o ahorrarse recursos en la adquisición de energía, porque un particular sí estaría interesado en utilizar la basura como combustible. No, eso ya lo hacemos. Y Pero utilizan con gas. No, lo usamos con el metano. Por eso, con el metano. La composición, tengo 30 años manejando. Entonces me tocó con Fernando Canales hacer la clasificadora.
generar 380 empleos directos, con prestaciones en el exterior, salarios, uniformes, transporte. Me tocó empezar con don Alfonso Martínez y con Jorge Treviño, el primer relleno sanitario, buscando la solución en el Estado. Ahorita lo que ha pasado es que el Estado se ha hecho irresponsable para solucionar la necesidad del ciudadano. ¿Por qué? Porque se han preocupado por las concesiones, por los contratos, por vender, por pelearse el traslado, la recolección, pero no la disposición. O sea, la disposición final llega con nosotros, ¿sí? Y el problema que está en Santiago, en Allende, es por lo mismo, porque no hay un relleno sanitario, todos están a cielo abierto y ese es un ordenamiento necesario para el Estado, cosa que ninguno de los candidatos se ha preocupado, ¿sí? Realmente qué es lo que necesitamos para solucionar lo que es. Nos inundamos cada vez que llueve, las alcantarillas se llenan. ¿Por qué? Porque no hay una cultura, no hay botes en las colonias, en las cuadras, donde la gente puede depositar el PET, el aluminio, la bolsa de alta, de baja densidad, el cartón. O sea, eso hace falta mucha voluntad por parte de los funcionarios. Entonces, esto que le digo, candidato, es porque tenemos los conocimientos y el trabajo de muchos años. Y estoy preocupado porque la sociedad necesita los rellenos sanitarios ordenados como el que tenemos. Yo le traje aquí a Monterrey, estaba Jorge Padilla como director, lo sacamos porque quiso hacer el Partido Verde ahí, ¿sí? He tenido tuve a Aurelio Cabello, que estuvo con usted, estuvo como director, muy buen hombre. He tenido Metro Tijerina, o sea, todos, pero ahorita en estas últimas administraciones, desde Madero para acá, dejaron de pagar los municipios, se dejaron de preocuparse, ya no tenemos cómo modernizar. ¿Por qué? Porque se deben 300 millones de pesos, más lo que va corriendo este día. 300 millones. Con eso se podría hacer la ampliación del terreno que ya está, pero no se puede comprar porque no tiene dinero el organismo. Tenemos el terreno en Montemorelos para poder hacer el relleno y una planta clasificadora para generar empleo en la zona citrícola. Y es cierto, generamos electricidad, la utiliza el metro, el Palacio de Gobierno, el Paseo de Santa Lucía, la luz mercurial de Escobedo. ¿Sí? O sea, hemos trabajado para eso. Y no andamos de candidatos, ni andamos buscando puestecillos de 3 años, buscamos soluciones a la sociedad. Bueno, ese es el comentario. Sí, de acuerdo con eso. Yo creo que hay mucho más que invertir en tecnología, insisto, y creo que no podemos estar solo pensando en el confinamiento, sino hacer una combinación del aprovechamiento de las tecnologías que siguen avanzando y pues yo lamento mucho que el endeudamiento en el que van cayendo los municipios haya dañado las estructuras fundamentales del propio CIMEPRODE, porque entonces no se permite que haga bien su chamba porque pues, no puede mantenerse por sí misma. Hay una obligación de muchos años de depositarlo ahí justamente con el propósito de que sea un órgano especializado y no sea una rentabilidad política, sino una rentabilidad económica tanto para los municipios como para el Estado. Buenas tardes, mi nombre es Ana Castro y vengo como usuaria del transporte. Mi primera pregunta es la siguiente. Quisiera saber si tú como candidato puedes entregarnos, bueno, de entregarnos me refiero a todos los electores, un plan de desarrollo urbano integral, es decir, contemplando tanto el servicio de transporte público, el servicio de recolección de basura, el servicio educativo, el servicio de salud. Y además de eso, ya que mencionas que tú estás dispuesto a ser transparente, a que tu gabinete sea accesible, bueno, quisiera saber si en este momento puedes garantizar a todos los ciudadanos en general, tanto organismos independientes como ciudadanos de a pie, que tu gobierno va a recibirnos sin ninguna traba, sin ningún tipo de represión, ya yéndonos a lo que nos ha pasado. Entonces, digo, la verdad no estamos
estamos trabajando ni estamos en la calle por gusto, porque no tengamos nada que hacer, es por lo que lo necesitamos. Entonces, quisiera saber si además de que, bueno, te estás comprometiendo que todo va a ser transparente, todo va a ser legal, ya que nosotros tengamos esa información, tú vas a recibirnos con nuestras dudas, con nuestras sugerencias o con nuestras exigencias en todo caso. Sí, por supuesto que sí. Sí me comprometo y lo garantizo pues con lo que tengo, que es mi palabra. El Sí, ya tema... basta de compromisos firmados, que la verdad no... Pues no ya me vimos. agrada mucho. A ver, los compromisos de cada quien se ven en el historial de cada quien. El que no cumple no importa si firma o no firma, y el que cumple no importa si firma o no firma. Pero déjame decirte además, yo quisiera agregar algo. Yo he hecho un compromiso de ser un gobernador callejero, y me refiero específicamente a que una de las razones por las que nadie ve al gobernador es porque todos asumimos que está en el palacio, pero si no entramos, ¿cómo podemos saber si está verdaderamente haciendo su chamba en el despacho? Yo creo que la mejor manera de ver los problemas es estando donde está la gente. Tú me puedes decir cuáles son tus problemas, los que vives, porque tú los ves. Y yo no tengo la misma rutina que tú. Es más fácil que tú me digas los problemas donde yo no paso regularmente. Entonces, la interacción con la ciudadanía es obligada. Entre más lejanía hay del gobernador con los ciudadanos, más difícil que se pueda enterar. Y también no es lo mismo si te mira a los ojos y te está escuchando que si ve una notita que alguien hizo y que le dijo, mire jefe, esto es lo que querían. Y además, la gravedad de los problemas, normalmente cuando pasan por un funcionario y llegan al gobernador, siempre llegan disminuidos. No se preocupe jefe, no, todo va bien, es que es una persona muy necia, o es que es una persona muy problemática, y ese es el tipo de explicaciones que le dan al gobernador. Pues ¿cómo rayos va a hacerle para entender la problemática que hay en cada localidad? Yo creo que por eso tiene que ser un gobernador callejero, que vaya donde están los problemas para poder entenderlos, porque la gente, además, cuando te dice cuál es el problema, casi siempre te dice cuál es la solución. Ustedes aquí mismo me enseñaron soluciones a la problemática que ustedes mismos están señalando, porque la conocen, y eso le pasa a cualquiera, si no necesita ser muy estudiado, ni necesita ser un genio. Las personas se dan cuenta. Les voy a decir el ejemplo del pluvial. El gobernador o el alcalde empiezan a ver, pues es que el agua viene, inunda este lugar, y se dan cuenta de la consecuencia, no del origen. Pero el que vive ahí y está ahí cuando llueve y cuando hay esa corriente de agua, sabe de dónde viene y sabe cuándo empezó. Dice, oye, antes no nos inundábamos. ¿Por qué? Ah, pues porque pusieron un fraccionamiento allá arriba y no le pusieron su propio drenaje pluvial. ¿Y qué pasó? Todo eso que pavimentaron se volvió un impermeable como este, y luego lo que hace es captar el agua y enviarla a otras calles. Igualito, así nos dicen, el problema está allá, en tal lugar. No es aquí, aquí es donde se acumula. Pero si lo que vas a hacer es poner aquí el drenaje pluvial, lo que va a pasar es que de aquí se va a ir, pero siempre va a pasar, va a venir arrastrado, la corriente de agua va a ir dañando el pavimento durante todo el trayecto. Esa parte yo creo que es incluso la mejor solución para un gobernante. Las soluciones llegan por la propia ciudadanía. Si cierra la puerta, si no escucha a la gente, no va a tener soluciones. Ahora, del primer planteamiento, el plan de desarrollo urbano integral, pues yo creo en eso, soy un aficionado a eso, no soy un experto. Como ningún político, aunque muchos dicen que lo son, es puro cuento, ¿verdad? Soy igual que ustedes, un ciudadano que está interesado en que se solucionen los problemas, y quiero auxiliarme de los mejores elementos, los que conozcan de cada uno de los problemas, para poder proyectar una verdadera solución a esto. Pero las soluciones están específicamente en la localidad, en la comunidad misma. No vamos a encontrar soluciones mágicas. Las campañas nos exigen tener un plan de gobierno. Debo decir que los requisitos para ese plan de gobierno son ínfimos, son de este tamañito. Los cubre cualquiera que tenga 2 dedos de frente, no necesita ser ampliamente inteligente. Ahí dice qué debe contener, y si lo explicas en un documento así,
ya es suficiente, ya puedes ser candidato, ya puede tener tu partido el monopolio de la postulación de candidatos, y eso ha hecho mucho daño, porque por una parte llegas haciendo compromisos que a veces no pueden sostenerse a la luz del presupuesto o a la luz de la ley misma. Ni siquiera tiene que estar acorde con la ley lo que propones. Es ridículo. Los planes o plataformas de los candidatos están plagadas de errores porque se hacen al trancazo, no se hacen con la inteligencia que debe tener. Ahora, hay una obligación legal, eso sí, de tener un plan de gobierno en los primeros, no me acuerdo si son los primeros 100 días de la administración, y ahí tienen que plasmarse lo que tú dijiste, lo que te comprometiste y lo que ya como autoridad tienes que cumplir en el Plan Estatal de Desarrollo. Esas condiciones las tienes que cubrir no solo por aspectos legales, sino por aspectos de supervivencia. Muere gente en esta ciudad y en esta entidad porque no se hace bien el desarrollo urbano, y esa parte no podemos permitirnosla. No es de si yo soy gobernador o no, se trata de la solución de los problemas. Ustedes no están buscando, que yo sepa, ningún cargo político específicamente, están buscando el bienestar de la gente. Ya, lo mismo les digo yo estoy tratando de hacerlo. Ya no es mi bronca si me eligen o no, eso es bronca de la gente. Lo que será bronca es si me eligen, entonces iba a ser mi bronca el responder a las aspiraciones de la sociedad. Eso es lo que yo quiero, que se solucionen. Quiero ser yo el que lo solucione, sí, claro, y creo que tengo la mejor solución y creo que tengo las mejores propuestas, pero no soy yo el que va a juzgar. El que va a juzgar es el que va a poner sus crucitas el día 7 de junio.